A ver, si pensamos en el arte gótico, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Catedrales enormes, un poco oscuras, gárgolas con cara de pocos amigos, ¿verdad? Pues ojo, porque eso es quedarse solo en la superficie. En realidad, el gótico fue una auténtica explosión de innovación, una revolución total que buscaba algo, bueno, algo completamente nuevo y deslumbrante. Pues justo de eso va la cosa. Vamos a meternos de lleno en esta idea, porque la pregunta que lo cambió todo para los arquitectos de la época fue precisamente esa. El objetivo ya no era simplemente apilar piedras, no. La obsesión era hacer desaparecer los muros, que el edificio entero pareciera flotar hacia el cielo, inundado por una luz casi divina. Y esa es la esencia que vamos a explorar juntos. Para entender esta transformación increíble, este es el recorrido que vamos a hacer. Primero, veremos el contexto, qué pasaba en el mundo para que esto fuera posible. Después, nos meteremos en la parte técnica, en las innovaciones. Veremos cómo todo esto culminó en la catedral. Descubriremos el cambio brutal en la escultura. Y para terminar, veremos que el gótico fue mucho más que iglesias. Y es que es fundamental entender esto. Para comprender el arte, siempre hay que mirar el espíritu de la época que lo vio nacer. El gótico no salió de la nada, que va. Fue el reflejo perfecto de una sociedad que estaba en plena ebullición. Y hablamos de un movimiento que no fue cosa de un día. Ocupó varios siglos, desde el siglo XII hasta bien entrado el XVI. Un periodo larguísimo y súper diverso que literalmente cambió la cara de Europa. Vale, ¿qué estaba pasando en Europa? Pues para empezar, un boom económico sin precedentes. El comercio florecía, las ciudades crecían a lo bestia, y con ellas aparecía una nueva clase social con mucho poder, la burguesía. Gente con dinero y con ganas de demostrarlo. Y a la vez, ¡pum!, nacen las universidades, surgen nuevas órdenes religiosas. Vamos, que había un caldo de cultivo intelectual y espiritual perfecto para que naciera una nueva forma de expresarse. Y es aquí donde toda esa ambición, todo ese nuevo espíritu, se hizo piedra. O mejor dicho, se hizo luz, porque los constructores góticos no solo querían hacer edificios más grandes, no, querían desafiar a la mismísima gravedad. El estilo de antes, el románico, era todo lo contrario, edificios macizos, pesados, oscuros. El reto era romper con eso. La pregunta del millón era, ¿cómo podemos abrir los muros para que entre la luz a raudales sin que se nos venga todo abajo? ¿La respuesta? Bueno, la respuesta fue pura genialidad de la ingeniería. Y aquí está la magia, el truco de ingeniería del gótico. Son tres elementos clave, una especie de trinidad arquitectónica. Primero, el arco apuntado. ¿Por qué? Porque es mucho más eficaz que el arco redondo, dirige todo el peso directamente hacia abajo. Segundo, la bóveda de crucería. Esto lo que hace es recoger ese peso y canalizarlo como si fueran ríos de fuerza hacia puntos muy concretos, los pilares. Y tercero, la joya de la corona, el arbotante, ese arco que vemos por fuera que parece un brazo y que está ahí para sujetar el muro desde fuera, para que no se abra. Con estas tres cosas juntas, ¡chas!, crearon un esqueleto de piedra. Y este esquema lo resume a la perfección. Pasamos de una arquitectura que se sostenía con muros gordísimos a una arquitectura de esqueleto. De repente, los muros ya no tenían que soportar el peso. ¿Y qué se podía hacer con ellos? Pues sustituirlos por cristaleras gigantescas. El resultado es esa sensación increíble de ligereza, de que todo se eleva y de estar bañado en una luz de colores casi sobrenatural. Y claro, todas estas innovaciones espectaculares encontraron su lugar, su máxima expresión, en un edificio que se convirtió en el gran protagonista, la catedral, el auténtico corazón que bombeaba vida a la ciudad medieval. Es que el simbolismo aquí es lo más importante. Una catedral no era solo un sitio para ir a misa, no. Era una representación en la tierra de la ciudad celestial, un trocito del paraíso. Cada detalle, desde su altura hasta cómo la luz entraba por las vidrieras, estaba pensado para una cosa, elevar el espíritu. Y era, de verdad, el centro de absolutamente todo. Su construcción podía durar generaciones enteras, y en ella participaba todo el mundo, desde el obispo hasta el último artesano. Dentro se hacían mercados, se impartía justicia, se tomaban decisiones políticas. Era el gran espacio público de la ciudad. Pero claro, no pensemos que el gótico era una especie de copia y pega por toda Europa. ¡Para nada! Lo realmente fascinante es cómo cada región lo hizo suyo. A ver, en Francia, que es la cuna, pues tenemos el modelo canónico, el de los 3 niveles que vemos en Notre Dame. Luego, en Castilla se nota muchísimo esa influencia francesa. Vamos, que catedrales como las de Burgos o León beben directamente de ahí. Pero, ojo, si nos vamos a la Corona de Aragón, la cosa cambia. Allí desarrollaron un gótico súper personal, más sobrio, con una nave única, anchísima y unos espacios diáfanos que quitan el hipo. El mejor ejemplo, sin duda, Santa María del Mar.
Pero el gótico no fue solo arquitectura, ni mucho menos. Todos esos espacios enormes de las catedrales había que llenarlos de arte, claro, y la escultura vivió una transformación igual de profunda, o incluso más. Se trabajaba con todo tipo de materiales, piedra, mármol, alabastro, y un detalle súper importante que a menudo se nos olvida, estas esculturas no se veían del color de la piedra. Estaban pintadas, llevaban una policromía con colores vivísimos para darles todavía más realismo. Y esta frase es la clave de todo. La escultura gótica deja atrás la rigidez y el simbolismo del románico para buscar el naturalismo. Las figuras de Cristo, de la Virgen, de los santos, ya no son seres distantes y serios. Ahora sonríen, sufren, muestran emociones, se convierten en personajes mucho más humanos, más cercanos. Gente con la que la población podía conectar. Y para ir terminando, es vital entender que este nuevo espíritu urbano y expansivo no se quedó solo dentro de las iglesias. La burguesía, esa nueva clase social tan poderosa, también quería sus propios monumentos para mostrar su estatus. Y el ejemplo perfecto es la lonja. Estos edificios eran, literalmente, los nuevos templos del comercio, y se construyeron con la misma ambición y con las mismas técnicas revolucionarias que las catedrales. Eran toda una declaración de intenciones, un símbolo del poder económico y del orgullo de las ciudades. Y así, el paisaje de la ciudad medieval se completa. Junto a la catedral empiezan a surgir ayuntamientos, plazas y lonjas espectaculares, sobre todo en las grandes zonas comerciales, como Flandes o el Mediterráneo. Y con esto se cierra el círculo. El mismo crecimiento económico que pagó las catedrales ahora estaba levantando sus propios monumentos. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Si la arquitectura gótica fue el espejo de una era de fe, de expansión y de orgullo cívico, ¿qué dicen de nosotros nuestros rascacielos de cristal, nuestros centros comerciales, nuestros edificios públicos? Es una buena pregunta para quedarse pensando.